hemos ofrendado. Ahora vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿A cuántos el Señor les habla por la palabra? ¿Verdad que es ella la que nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos, amado hermano, andar? Lindo es, amado hermano, poder caminar y siendo guiados por la palabra de Dios. Si nosotros somos guiados por la palabra de Dios, no vamos a caer y quedarnos ahí, sino que si viene el deslizón, nos levantamos porque la palabra de Dios nos guía y nos da fuerza para seguir adelante. Así que vamos, amados hermanos, en esta hora venir en oración para que el Señor sea hablándonos con esta palabra que Él tiene para nosotros y que Él nos edifique y nos hable a través de ella. Vengamos en oración diciéndole: Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está todo nuestro ser, para que tu palabra también nos edifique en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los cantos, por la alabanza, la ofrenda, los testimonios, Señor, la alabanza que se ha dado a tu nombre, porque usted es digno, merecedor de toda ella, Dios eterno. En esta hora le damos gracias, Padre, por la sanidad que ha hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, Padre, pero en esta hora su palabra ha de ser expuesta. Dios mío, aquí estoy en esta noche delante de usted, para que sea usted hablando a su pueblo, Padre, edificando, Señor, su iglesia, haciendo, Padre, esa obra, Dios mío, que usted ha propuesto hacer, Dios mío, con cada uno de nosotros, Padre. Enséñenos en esta hora, que sea su Santo Espíritu, Dios eterno, que lleve esta palabra, Dios mío, a cada corazón, y seamos todos, Señor, edificados en ella. Derrame de su Santo Espíritu, de su poder, Padre, a través de su palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Toda potestad y principado, Dios mío, contrario a su palabra, sea atado en su nombre, Dios eterno, y que su palabra llegue a cada corazón, Dios mío, Padre, haciendo esa obra milagrosa y esa obra maravillosa en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puestos de pie, hermanos, en esta hora, busquemos San Juan, capítulo 5, del verso 19 al verso 24. San Juan, capítulo 5, del verso 19 al verso 24. Vamos a leer antifonalmente, amados hermanos, y en esta noche la palabra que Dios nos ha dado es que nosotros debemos saber, entender, conocer y saber, amado hermano, también poner en práctica el poder y la autoridad de Cristo. Bajo el tema en esta noche, el poder y la autoridad de Cristo. ¿Cuántos creen que tienen un Cristo poderoso? Tenemos un Cristo poderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Así que de eso el Señor quiere hablarnos en esta noche. El poder y la autoridad que Cristo tiene. Vamos a leer, amados hermanos, San Juan capítulo 5, del verso 19 al verso 24. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios dándole gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice así la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Póngase cómodo en esta noche, amado hermano, para recibir la palabra del Señor. La autoridad de Cristo, el poder de Cristo. El verso 23 dice que todo aquel que cree. De cierto os digo, el verso 24 dice la palabra de Dios, que de cierto os digo que el que oye mi palabra
¿Y qué más dice? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor es poderoso para dar vida, amén. Y lo hemos visto a través de la palabra, que el Señor resucita y resucitó, amados hermanos, aquellos muertos que en su caminar, ¿verdad?, encontró, hizo un milagro grande y les dio vida. Así como nosotros también, amado hermano, Jesucristo nos ha dado vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo nos ha dado vida y nos ha resucitado y nos ha dado una nueva vida, amado hermano, que ahora nosotros experimentamos y gozamos en la presencia del Señor. ¿Cuántos hermanos tienen esa vida? Porque esa vida es una nueva vida, amado hermano, de gozo. Hermano, es que hay muchas tribulaciones. Sí, hay muchas tribulaciones. Si hay, amado hermano, en este camino quizás muchos problemas, sí. ¿Viene la enfermedad? Sí. El Señor lo dijo, que eso vendría a nuestra vida. Pero que en medio de eso tendríamos, amado hermano, a alguien tan poderoso que había vencido enfermedad, que había vencido muerte, que había vencido, amado hermano, todo tipo de tribulación. Y ese es Cristo Jesús. Y que Él estaría con nosotros para que en medio de esa circunstancia y de esa situación, nosotros, amado hermano, tuviéramos victoria. El cristiano, oiga bien, el que ha creído en el Hijo de Dios, amado hermano, lleva una vida de victoria. En medio de las tribulaciones y de las pruebas, lleva una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque la fe, amado hermano, mueve montaña. Porque el que cree, amado hermano, todo le es posible. Mire, amado hermano, en la vida del creyente, y eso lo hemos experimentado, quizás algunos personalmente y otros lo hemos visto, hermano, que vienen diferentes cosas, amado hermano. A veces traen tormento, a veces traen tribulación, a veces viene la aflicción a nuestra vida, o alguno de los que está aquí no ha pasado por esos momentos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hemos pasado por esos momentos? Pero, amado hermano, quizá, amado hermano, una de esas cosas que vienen a atormentarlo, a veces son demonios. ¿Sabía usted que hay demonios que vienen a atormentar y a querer matar su vida espiritual? El diablo trabaja para que el cristiano sea un carnal, sea un medio sancochado, no sea un verdadero hijo de Dios lleno del fuego del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de él, amado hermano. No le interesa mucho, amado hermano, que no venga a la iglesia. Media vez esté carnalito y esté medio sancochado, a él está a gusto que usted esté ahí, porque de todas maneras no es salvo. Entonces él trabaja y viene a traer, amado hermano, quizás tormento a la vida espiritual. Quizás trae enfermedad, amado hermano. Vienen y llegan enfermedades también a la vida del cristiano. Llegan, amado hermano, quizás, amado hermano, aquellos pensamientos y aquellos sentimientos y emociones a tocar el corazón del creyente para que sea inducido al pecado. Eso se llama tentación. El verdadero cristiano experimenta tentación. No es pecado que llegue la tentación. El pecado es caer en la tentación. Porque la tentación, amado hermano, va a llegar a tocar el corazón. Mira, hombre, si esa mujercita que tenés ya no, búscate otra. Poné los ojos en aquella, mira, muñeca que te está echando el ojo. Tocando la tentación. Y llegan a la vida del creyente. Y un creyente que no está, hermano, bien paradito, le pone oído como Eva, la serpiente. Y de verdad, y se pone una conversación con el diablo. De verdad, sí, mira, si es que ese hombre ni te quiere. Ese hombrecito que tenés no te ama. ¿Verdad que sí? Sí, mejor ya ni le voy a hablar, ni le voy a hacer la comida. Ya mejor ni lo voy a atender. Comienza la platiquita con el diablo. Llegan esas cosas a la vida del creyente, amado hermano. Diario a diario el diablo va a estar atacando. Pero ¿qué hay, amado hermano, contra todas esas cosas, amado hermano, que vienen a la vida del cristiano? Hay, amado hermano, una hermosa palabra que el Señor nos ha dado en esta noche, que podemos ver, amado hermano, que en el nombre de Jesús hay autoridad y poder para deshacer y desechar todas estas cosas que vienen a la vida. Hay poder y autoridad en Cristo Jesús. Hay alguien que tuvo el poder contra la tentación y la venció.
Hay alguien que tuvo el poder contra los demonios y la autoridad y los ha vencido. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ha vencido toda autoridad y toda potestad del enemigo, porque la autoridad del Hijo es superior a las autoridades del maligno. A las enfermedades Él las llevó y las crucificó en la cruz del Calvario y ha vencido todo eso. ¿Cuál es el problema, amado hermano? Que muchas veces nuestra condición como cristianos no nos alcanza para experimentar estas bendiciones. Ahí ve usted, amado hermano, no le voy a decir que no va a resentir o sentir quizás estas situaciones que vienen a la vida del cristiano. Claro que sí. Pero nunca pueden, amado hermano, matar tu vida espiritual. Nunca pueden matar tu fe. Ayer el Señor nos decía, retén lo que tienes. Nunca pueden robar la palabra de tu corazón. Cuando estás, amado hermano, lleno del poder de Cristo Jesús. Sabemos que Él tuvo la autoridad. Sabemos, amado hermano, que Él tuvo el poder. Cuando hablamos, amado hermano, de autoridad, quiero que pongamos bien atención, las neuronas bien sueltecitas para que lo entienda y no salgamos confundidos, sino que salgamos edificados con la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios. Cuando hablamos de autoridad, se define como el poder legítimo, oiga bien, o derecho legal. Para que, oiga esto, amado hermano, para que alguien humanamente tenga autoridad, necesita primeramente recibirla de alguien que tiene autoridad. Para que alguien tenga autoridad humanamente, necesita primero recibirla de alguien que tiene autoridad. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque, amado hermano, nosotros tenemos, Dios nos ha dado un poder y una autoridad a nuestra vida. Pero no es una autoridad, amado hermano, autónoma, de decir nosotros hacemos lo que queremos. Es donde se ha confundido mucho pastor, mucho ministro y los mentados apóstoles de hoy en día. Tomando, amado hermano, la autoridad creyéndose como dioses. ¿Por qué le explico esto, amado hermano? Para que entendamos esto. Porque mire, el Señor Jesucristo, Él tenía dos naturalezas en sí mismo cuando Él vino a esta tierra. 100% Dios en su deidad, ¿sí o no? Y 100% humano en su humanidad. Como Dios, oiga bien, en su deidad, Jesucristo es autoridad. Es autoridad. Pero como en la humanidad que estuvo en esta tierra, como humano, hermano, estaba bajo autoridad. ¿Usted me entiende eso? Por eso lo que leímos dice, el Señor está hablando en su desempeño ministerial en humanidad. Porque dice la Biblia que el Señor llevó nuestros pecados en su carne, siendo un humano como nosotros. Y dice San Juan en sus cartas que el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, es decir, en cuerpo humano, es mentiroso y es anticristo. Porque el Señor llevó, amado hermano, su ministerio, amado hermano, llevó el pecado sufriendo en humanidad como usted y yo. El Señor entonces, entendiendo esto, el Señor Jesús en su deidad es autoridad. Y tiene, oiga bien, y tiene para delegar autoridad, para delegar poder. Jesús en su deidad. Pero en su humanidad, Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre. Por eso leímos en San Juan. Y Él explica y les dice, de cierto, en el 19 respondió entonces Jesús. Porque mire, hermano, los fariseos y escribas, cuando el Señor Jesucristo entró al templo, ¿se acuerda que tuvimos la enseñanza? Y Jesucristo entró al templo y había un montón de vacas, palomas, ¿verdad? Y bueyes. Y hablábamos que había que sacar ese animalero que a veces entra al templo de nuestro corazón. Hermano, con autoridad y poder sacó eso. Limpió el templo. Fíjese bien. Y amado hermano, y los fariseos que supuestamente eran los hermanos, los de la autoridad, pero eran religiosos. ¿A dónde estaba esa autoridad? Fíjese qué tremendo. Cuando Jesús más tarde, en otro tiempo, en otros días, llega por el templo y enseña, se le aparecieron los fariseos y los escribas. Y eso lo habla en San Marcos 11, usted lo puede leer. Habla, hermano, y le dice, y le hacen una pregunta cuando él estaba enseñando. Señor,
te vamos a hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad tú haces esto? Fíjense que lo que es la pregunta. Y el Señor, conociendo la maldad de ellos, su corazón malo, les dice, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. Si ustedes me la contestan, entramos en diálogo. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Venía de Dios del cielo o venía de la tierra de los hombres? No, pues ellos armaron su murmuración. No, si le decimos que es del cielo, así que ¿por qué no le creímos? Y si de los hombres, pues esta gente tuvieron a Juan por profeta y nos van a dar. Pero somos inteligentes, dijeron ellos. Le vamos a decir que no sabemos. Mira qué tremendo. Y le dice, Señor, bueno, no sabemos, Señor. Bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Le responde el Señor. Pero el Señor tenía, amado hermano, una autoridad de parte de Dios. ¿Qué es autoridad? Eso quiero que vayamos viendo, para que vayamos entendiendo, amado hermano. Él les dijo ahí, fíjese bien. En el 19 respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer ¿qué? Nada por sí mismo. Dice, sino lo que voy a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús está hablando, amado hermano, de la autoridad que el Padre le había dado. Pero ¿qué es, amado hermano? Ya vimos autoridad en su definición: poder legítimo. Dios le había dado ese poder legítimo, legal, derecho legal. Fíjese lo que significa. Tener autoridad significa contar, oiga bien esto, contar con el respaldo de Dios para enseñar y hacer lo que Él pide. Gloria a Dios. El que tiene autoridad, amado hermano, es respaldado por Dios. Es decir, el que tiene autoridad, hermano, es estar bajo la autoridad. Y esto significa que cada uno, oiga bien, porque nosotros somos humanos, no somos dioses. Entonces el humano siempre va a estar bajo autoridad. Eso es tener autoridad en nuestra vida. Y eso nos obliga a nosotros, que el que tiene autoridad está obligado a rendir cuenta de lo que hace. No es que él puede hacer lo que quiera. Si se le ha delegado, oiga bien, la autoridad del que tiene la autoridad, él está obligado, amado hermano, a entregar cuentas del servicio que está haciendo. Usted y yo vamos a entregar cuenta de nuestro servicio al Señor. Ajá. Entonces, eso es, amado hermano, tener autoridad. Es alguien que respalda lo que tú estás haciendo, que apoya lo que tú estás haciendo. Mire, amado hermano, el Señor Jesucristo, vamos a ir rapidito, punto número 1. El Señor Jesús enseñaba con autoridad. Fíjese bien, con autoridad. ¿Por qué? Porque su palabra venía directamente del Jehová de los ejércitos. Y como de allá venía, lo que él decía se cumplía. Hermano, qué triste es ver a muchos ministros hablando de su propia locura. Pero qué lindo es traer palabra que viene de allá arriba. Y dice el Señor, esto quiero que vas a hablar, porque estás bajo autoridad. Señor, yo quiero hablar de esto. No, es que no es lo que yo quiero que hable. Vas a decir lo que yo quiero que digas. Eso es tener autoridad. O sea que el que tiene autoridad, para que me entienda, es mandado. No es que te manda solo. Es lo que han confundido ahora. Yo soy la autoridad y él quiere mandarse solo. No ha entendido que es tener autoridad. Tener autoridad es ser mandado. Fíjese bien, porque el único que es autoridad es Dios. El único que es autoridad es Jesucristo. Siempre el humano, el hombre, el de siervo de Dios, va a tener autoridad, pero delegada. Autoridad dada, y eso lo obliga a rendir cuentas, porque no es de él la autoridad. ¿Sí me entiende? Jesús enseñaba con autoridad. Y dice, vamos a leer ahí en el primer punto, donde dice que Jesús no enseñaba como los fariseos. Esos fariseos eran palabreros nomás, y rogativas repetitivas que hacían. Qué tremendo. Pero Jesús traía palabra fresca. Jesús traía palabra de poder. Fíjese qué tremendo, porque venía de la autoridad de arriba. Por eso la gente decía, vamos a ver lo que decía. Mire, Mateo 7, 28 y 29. Punto número 1. Jesús enseñaba con autoridad. Vamos a ver lo que dice Mateo. Vamos a ir tracito.
Mateo 7, 28 al 29. Mateo 7, ¿lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. 28 y 29. Miren lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, usted en el contexto de arriba puede ver cuál era la enseñanza que él estaba dando. Amén. La gente, oiga bien, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. Mire lo que dice ahí. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Imagínense cómo era la enseñanza de estos muchachos entonces. Miraban al enfermo y decían que tenían un Dios poderoso, pero nunca vi un milagro en sus mensajes. Tremendo. Hablaban de una palabra de un Dios que era poderoso, pero no se manifestaba poder en ellos. Era simplemente una religión. Y lo que Dios hablaba era palabra, amado hermano, con poder. Oiga bien, que llegaba al corazón y a la necesidad que la gente tenía de ser alumbrada. Amén. Había gente en oscuridad, en tinieblas, había gente en enfermedades, había gente en problemas, y la palabra que Dios traía, la traía con autoridad, con poder. Y llegaba y hacía efecto en el corazón de aquella gente. Por eso es que la gente se admiraba de su doctrina, porque no enseñaba como los fariseos. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y sabemos que el Señor estaba respaldado por su Padre. Gloria a Dios. Él estaba bajo esa autoridad. Ahora, en el Lucas 4, amado hermano, ahí mismo en el mismo punto, Lucas 4, 31 y 32. Mire lo que dice. Adelantito, Lucas 4. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 31 y 32. Amén, amén. Gloria a Jesús. Mire lo que dice una vez más. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y que dice, y les enseñaba en los días de reposo. 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Era con poder. Era una palabra, oiga hermano, era una palabra que traía cambio, que traía efecto en la vida. Esa palabra, amado hermano, es la que hemos recibido nosotros. Mire qué tremendo. Entonces el Señor enseñaba con autoridad directa que había sido de parte de Dios en su humanidad. Ahora bien, nosotros, amado hermano, como siervos del Señor, será, amado hermano, que el Señor, amado hermano, le ha dado esa autoridad a sus siervos, a lo suyo, porque hay muchos que no son de Él. Amén, hermano. Entonces los que son de Él enseñan, oiga bien, su palabra con esa autoridad. ¿Qué quiere decir eso? No apaleando y haciendo lo que Él quiere con la palabra. No, es con respaldo de Dios. Es que el siervo que trae la palabra, que tiene autoridad de Dios, que le ha dado Dios autoridad, trae una palabra, amado hermano, que va a ser el efecto, que va a dar, amado hermano, como dicen, en la llaga, para que el pueblo sea edificado. ¿Verdad? Va a traer una palabra que va a llevar al cambio, porque viene una palabra directamente de Dios. Ahora, ¿será que Dios, amado hermano, Jesús, ahora en su deidad como Dios, el Padre, será que ha delegado esa autoridad a sus ministros, a sus siervos, a los verdaderos de Él? Veámoslo con la Biblia. Número 2, los siervos de Cristo deben, oiga bien, enseñar, exhortar y reprender con autoridad, es decir, respaldados por Dios. Eso es porque, oiga bien, de la exhortación, de la enseñanza, de la reprensión, hermano, que de la doctrina que enseñamos, como estamos bajo autoridad, vamos a dar cuenta de eso. Vamos a dar cuenta de eso. Entonces, nosotros, si el Señor nos ha dado esa, amado hermano, poder, esa autoridad, dice su palabra que hay que hacerlo. Esto quiere decir que usted cuando exhorte, que yo cuando hable esta palabra, esté seguro que me está respaldando el Señor. Esté seguro que lo que yo estoy diciendo, el Señor está de acuerdo conmigo.
o yo estoy de acuerdo con el Señor. Que Dios haya, amado hermano, porque muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan ahora hablando lo que ellos quieren? No son a tener autoridad, es estar autorizado por Dios. No tienen la autorización para hablar tales cosas. Pero y van, y ¿sabe qué pasa? Cuando no tienen, mire hermano, se llaman la autoridad y no tienen autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando van con un hermano, en vez de traer esa palabra como Dios manda, respaldados por Dios en la exhortación, en la reprensión, lo que hacen es matar el alma, es matar la oveja. Cuando usted ve un ministro y un pastor, amado hermano, que sigue matando y haciendo matazones de ovejas con su palabra, y según que es la palabra de Dios, es porque no tiene la autoridad de Dios. No está autorizado. Él mismo se cree en la autoridad. Y los que se creen en la autoridad no son respaldados por Dios. Es que tremendo. Por eso nosotros tenemos que siempre, a mí me gusta siempre muchas cosas como el siervo de Dios en este lugar las maneja. Amén. Hermano, mire, vamos a orar primero. Oremos y digámosle al Señor, Señor, ¿qué hacemos con esto? Eso es tener, fíjate, eso es tener autoridad. Amén. Ser, amado hermano, cuidadoso y decirle, Señor, ¿cómo hacemos? Amén. Eso es tener autoridad, es que no dependemos. Imagínense, fuéramos autónomos nosotros, hacemos y hacemos lo que queremos, pero ahí viene el azote del Señor. Y eso es, hermano, ¿cuántos ahora pastores, ministros hacen y deshacen, hermano? Y es un solo alboroto, porque no tienen autoridad. Y ellos se creen la autoridad. Veamos lo que dice su ministro, Tito 2:15. Veamos lo que le dice a su ministro. Entendiendo que la autoridad, hermano, es tener el respaldo de Dios y estar bajo su dominio. Amén. Bajo el dominio de Dios. Eso es tener autoridad. Señor, amén. Así que veamos lo que dice Tito 2:15. Gloria a Dios. Mientras lo encuentre el predicador, hermano Roberto, léalo. Amén, amén, amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gloria a Dios. Esto habla y exhorta y reprende, que dice con toda autoridad. ¿Qué le está diciendo ahí? Haciendo lo que tú quieras, Tito, ¿verdad que no? No le está diciendo moviendo las cosas como a ti te plazcan, no. Lo que le está diciendo Tito, con toda autoridad que se te ha sido dada, entendiendo que tienes que ser respaldado por Dios en esto que vas a hacer. ¿Para qué? Y nadie te menosprecie. Entonces el verdadero siervo de Dios está, hermano, bajo esa autoridad. Entonces reprende, mire, exhorta. Muchas veces yo he escuchado que dice, el hermano ha venido y me ha reprendido y me ha exhortado, pero he sentido bien. Porque he sentido que el Señor me ha hablado ahí. Gloria a Dios. Pero ha venido otro y me ha dicho esto y quizás lo mismo, pero ha sentido peor las cosas. ¿Por qué? Porque llegó de su propio enojo. Nunca podemos, como siervos de Dios, trabajar por nuestras propias emociones y nuestros propios enojos. No. Siempre con la autoridad que Cristo nos ha dado. Es decir, temiendo al Señor bajo todo lo que nosotros vayamos a hacer. Número 3. Vamos, amado hermano, al número 3. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Entendamos que el Señor, hermano, tiene la autoridad sobre los demonios. Marcos 1:23 al 27. Vamos a Marcos. Fíjese bien. Marcos 1. Gloria a Dios. 23. Mire lo que sucedió acá. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿de quiénes? De los escribas y los fariseos. Se da cuenta, amado hermano, que hasta a los demonios tenían acomodados dentro. Oiga, hermano, cuando no hay autoridad, los demonios están dentro de la casa y usted tranquilo. Pero fíjese, si estamos bajo la autoridad de Cristo, ya va a ver lo que va a pasar. Allí tenían al demonio adentro, los fariseos y escribas, pero apareció el que traía una palabra diferente. Cristo dice que pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
Oiga qué tremendo. El Señor estaba en la sinagoga de ellos y allí se manifestó un demonio. Mire qué tremendo. Pero oiga la autoridad y el poder de Cristo. No le dijo, mira, señor demonio, con todo respeto, vamos a hacer algo. Usted si quiere se me va o qué tal le hacemos. Oiga, y comenzó a adularlo el demonio. Ah, tú eres el santo, tú eres el hijo de Dios. La autoridad de Cristo sobre los demonios. Mire, hermano, no hizo un gran alarde. No, dos palabras vemos ahí que le dijo. Cállese y váyase, tranquilo. Salga de este lugar. Autoridad de Cristo sobre los demonios. ¿Tiene usted ese Dios poderoso, hermano? ¿Qué hace cuando le visita a uno? ¡Ay! Pega el grito y no hay dónde esconderse. Muchos cristianos todavía le tienen. Ve una sombrita y se pone a temblar. Y tiembla y no puede dormir. Hay que prender la luz y pasar toda la noche con la luz prendida. Porque vi una sombrita caminando. ¿Y cómo andamos con la autoridad? Porque vamos a ver si el Señor la autoridad se la ha dado a sus hijos también. ¡Ah! ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo, cállate y sal de él. Autoridad y poder. Ese es el Dios que tenemos. Así que si demonios van a venir a atormentarlo, hermano, ¿qué tiene que decirle? Con autoridad que Cristo le ha delegado. Oiga bien. Vamos a verlo más adelante para que lo entendamos. Jesús llamó a sus discípulos para que tuviesen autoridad. Fíjese bien. Los llamó para darles autoridad sobre estas cosas. Veamos lo que dice Marcos 3:14. Ya adelantito estamos, ¿verdad? Marcos 3:14 y 15. Vea si esto es cierto, que el Señor Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos. 3:14 y 15. Mire lo que dice. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué dice ahí? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Quién se las delegó? Jesucristo. Eso es tener autoridad. Jesucristo la dio. Se la dio a sus discípulos, para que tuviesen autoridad. Mire, hermano, tuvieran ese poder legítimo que no es engañoso, es de parte de Dios ese poder. Para poder reprender, hermano, los demonios y sanar las enfermedades. Fíjense qué tremendo. Ahora, vemos ahí en el 9:1, vamos al 9:1 de Marcos. Vamos viendo, confirmando lo que la palabra dice. Jesús llamó a los discípulos para que tuvieran autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. El 10:17 es, hermano. 10:17. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En Lucas, perdón. Es en Lucas. Lucas 10:17. Lucas 10. Gloria a Dios. Aleluya. 17. Miren lo que dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Se dio cuenta, amado hermano, que aquella autoridad y poder que el Señor se la delegó? Vinieron los discípulos y cuando los mandó a cumplir la misión, fue puesta en práctica. Fíjense qué tremendo. Fue puesta en práctica y mire, hermano, el Señor se regocijó porque los discípulos habían puesto en práctica aquella autoridad que les había dado. Fíjense qué tremendo. Ahora, nosotros, amado hermano, ponemos en práctica lo que el Señor nos ha dado. Allí en el 9:1, amado hermano, de Lucas, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué dice que les dio? Poder. Vaya ahí para que lo vea. El 9:1 de Lucas, atrasito. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Poder y autoridad. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.
Se dio cuenta. Entonces vemos, amado hermano, que el Señor Jesucristo a sus discípulos les dio esta, amado hermano, autoridad y este poder, que en esta ocasión, cuando ellos fueron y regresaron, trajeron contando el milagro que había sucedido en ellos. Pero hermano, ¿qué pasó, amado hermano, por allá en Marcos, amado hermano, 16, 17 o Mateo 17, 14, 21, donde, amado hermano, no pudieron sacar un demonio y ya se les había delegado la autoridad? Con esto vamos a ver, amado hermano, que el Señor sí nos ha dado a nosotros ese poder, nos ha legado ese poder y esa autoridad. Pero oiga bien, amado hermano, el punto número 5, los requisitos para ejercer toda autoridad contra Satanás son: hay que tener fe, oración, ayuno y palabra de Dios, obviamente, en su vida. Eso es, amado hermano, que a veces está pasando en la vida del cristiano. ¿Por qué los demonios lo traen zarandeado? ¿Por qué lo traen donde ellos quieren? Porque no hay nada de No hay autoridades, no hay poder. Hermano, muchas veces yo sé que a muchos le ha pasado, me ha pasado pararme enfrente y decirle, hermano, con autoridad: demonio, lárgate en el nombre de Jesús. Así es. No tienes parte, no tienes nada que hacer en la vida de un hijo de Dios. Amén. Tentación, emoción, fuera de mi corazón, porque no tienes parte y no voy a pecar contra mi Dios. Amén. ¿Qué hace cuando llega y toca la muñeca, el corazón del casado? Con autoridad le dice: mira, corazoncito perverso, se me alinea, se me pone a la línea del maestro, porque es santo. Amén. Aleluya. Eso es tener autoridad y poder. Amén. Pero si usted deja y está maquinando y pensando, ya se le hizo el nido y ya vienen los huevitos a dar su fruto y el pollo comienza a cocinarse. Hermano, hay que tener la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se ejerce eso? Cuando tienes fe, cuando tienes ayuno, cuando hay oración y hay palabra de Dios en tu vida. Amén. Todas estas cosas, demonios que vienen a atormentarte, aún en tus sueños, aún literales que se aparezcan, Amén. tienes el poder de Dios Amén. para decirle: demonio, fuera de En aquí. nombre de Jesús. Fuera. En nombre de Jesús no tienes parte. Amén. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Porque no hemos entendido que tenemos autoridad. Hay gente que no está usando la autoridad. Tiene el poder y la autoridad dormidita. Es más, ni sabía que era eso. Hay gente que no sabe ni qué es eso. Santo. No sé, hermano, qué tremendo. Veamos lo que dice en el 5, requisitos para ejercer la autoridad contra Satanás. Vamos a primero Mateo 17, 14. A ver qué nos dice ahí la Biblia. Mateo 17, 14. Veamos lo que dice ahí. Gloria a Dios, aleluya. Mateo. 17, verso 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hasta el 21. Cuando llegaron al gentío, mire bien, el hombre que no pudieron los discípulos hacer algo ahí. Vamos a ver por qué. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Y lo he traído, oiga bien, a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Miren lo que Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y allí los discípulos le preguntaron aparte: bueno, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué nosotros no subimos a sacar este demonio? Mire, hermano, cada hijo de Dios verdadero que se ha metido con Dios en la fe, le ha creído y no cesa en la oración, y tiene su vida de ayuno, y la palabra de Dios está obrando en él, hermano, vienen muchas cosas y no anda necesitando. Háblale al hermano, háblale al pastor. ¿Sabe qué? Se para en la brecha. No es que es malo que usted le hable, no me vaya a malinterpretar, y que no es malo que usted pida la ayuda, no.
Pero muchas veces nosotros no queremos ejercer lo que somos delante de Dios. Quizás porque no está activado en nuestra vida. Quizás porque, amado, no estamos nosotros cumpliendo con obedecerle al Señor. Y entonces, ¿cómo va a poder activar ese poder y esa autoridad? Dios le da ese poder y autoridad a sus hijos que están en rectitud, en obediencia y buscándole cada día al Señor. Mire qué tremendo. Vámonos a Marcos 17, donde Él les dice, ¿por qué no pudieron? Marcos 16, perdón. 17. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Miren lo que les dice ahí. 16, 17. Estas señales seguirán a los que ¿qué? Creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no pudieron ellos, amado hermano? Porque les faltaba fe. Fíjese bien, porque le faltaba fe. Por eso ellos no pudieron, amado hermano, echar fuera ese demonio. Es decir, que si nosotros, amado hermano, no estamos ejercitados en la fe, amado hermano, ¿cómo va a poder usted echar fuera un demonio? Tiene, amado hermano, que tener fe, ayuno y oración. Son requisitos. En el 20 de San Mateo 17, vaya para ahí, el Señor les dice, ¿por qué no pudieron, amado hermano, echar fuera ese demonio? Mateo 17, 20. Miren lo que les dice. Ellos le preguntaron, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Santo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Se da cuenta? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué? Y se pasará. Y nada, oiga bien, y nada os será imposible. Gloria a Dios. Pero este género, ahí vienen los requisitos. Pero este género no sale sino con ayuno, oración y ayuno. Y atrasito les digo, les faltó la fe. Por eso es importante, amado hermano. Si nosotros queremos para ejercer esa autoridad y ese poder, tenemos que tener fe genuina. Tenemos que entender que somos sus hijos y que Él nos ha dado, amado hermano, esa cobertura especial. Amén. Ahora, si nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, amado hermano, y Él nos ha delegado ese poder y tenemos, amado hermano, esa fe genuina en el Señor, le creemos que Él es el Hijo de Dios, amado hermano, podemos usarla. Amén, sí, Señor. Podemos, amado hermano, reprender los demonios que vienen a la vida. ¿Cuántos demonios hay atormentando la vida del cristiano? Tremendo. Y ahí está nomás, amado hermano, agachadito, ni mete la mano. Haciendo nido, guarda, no sé. Ahí está poniéndole desánimo. Tranquilo. Ahí está sacándolo de mano de la sana doctrina y él tranquilo. No, es de pelear la buena batalla. No con nuestra autoridad, con la que nos ha sido dada. Porque dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero si usted no cree, hermano, ¿qué va a haber? Al contrario, les pasó a los discípulos, no pudieron. Y aquellos otros que fueron a querer sacar un demonio salieron más arañados que otra cosa. Porque no andaban en el nombre del que es autoridad y del que da la autoridad. En ese nombre nosotros podemos, amado hermano, sacar todo espíritu maligno. Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad. Eso lo sabemos. Ahí vemos, amado hermano, que el Señor Jesús tiene toda autoridad sobre enfermedades. Vamos a lo que dice Marcos 1. Vamos a Marcos nuevamente. Amén. Marcos 1, amados hermanos. Gloria a Dios. Del verso 29 al 31. ¿Lo tiene ahí? Amén. Al salir de la sinagoga, después que había, amado hermano, sacado ese demonio, la autoridad contra los demonios, ahora se encuentra con la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, mire, amado hermano,
Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Gloria a Dios. Autoridad y poder contra la enfermedad, ¿sí o no? Yes, amén. Fabuloso. ¡Ah, qué tremendo! Amén. Hermano, nomás la tomó de la mano y levántate, Gloria que a ya está Dios. sana. No le trajo que el agua bendita, que el pedazo de cruz de Jerusalén, que la piedra del Jordán. Santo bendito. La autoridad, el poder que tenía. De la vara de Aarón. Qué tremendo. Listo. Levántate y le servía. Hermano, ¿por qué no viene? Es que me está como queriendo dar un dolor, fíjese. Ay, No le ha dado todavía. Como que se siente medio mal me siento. ya se confiesa enfermo. Y por eso no voy. Y el poder Santo. y la autoridad no la conoce definitivamente. Brilla por Y presencia. al siguiente día, hermano, ¿y cómo se sintió? No, fíjese que ya me pasó, ya me siento mejor. ¿Y por qué no ha venido? Estoy en recuperación, ¿cierto? Todavía está recuperando, no tiene ni fuerza. Oiga, y la mujer, una gran fiebre que tenía, no dice cuánto tiempo tenía. Pero dice que inmediatamente, hermano, Le serví. le dejó la fiebre y le Servía. servía. Así es. Al servicio del Señor. Amén. Hermano, ¿cuántas veces? Porque hay ministros verdaderos, quiero que sepan. Una suegra. Hay otros que van y gloria a Dios, que crezcamos todos a conocer quiénes somos nosotros. Amén. Y si es que estamos ejerciendo el poder que Dios nos ha dado. Oye, Señor, bueno, ¿y hasta cuándo vas a creerme de verdad, pues? Ese demonio te hace, te deshace, te pone a pelear, te mete duda, te mete celo, y tú con los brazos cruzados. Santo. Y como le digo que, bueno, generación perversa, ¿y hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? Santo. Que no nos diga el Señor así, hombre. Santo. Que nosotros sepamos que por el derecho legítimo Gloria a Dios. que tenemos, que somos hijos de Dios, Amén. hermano, en fe podemos levantarnos. Señor. Es que no es con nuestra autoridad, Amén. es que no es con nuestra fuerza, Y amén. es con el poder que Jesucristo nos delegó y nos ha dado como sus verdaderos hijos. Es que no le creemos a veces al Señor. Nuestra fe, yo siempre he dicho, a veces es bien corta. Y por eso vienen todas las cosas. Y siempre ve usted cristiano derrotado. Santo. Y el que fue derrotado fue el diablo. Ah, Fueron los demonios, fueron los espíritus malignos. Y siempre ve usted, hermano, derrota casi todo el tiempo. Amén. Santo. Y el Señor dice, bueno, ¿y dónde están mis hijos? ¿Y dónde es que está el poder, la autoridad? Que o no saben que la tienen para echarla a andar. Y vivir una vida victoriosa. Dice el enemigo, no, sí, voy a poner división en tu matrimonio. ¿Y qué hace? Aceptarlo. Santo. ¿Y dónde está la palabra de poder y autoridad como hijo de Dios? Padre, en tu nombre, mi matrimonio tiene que haber cambio. Porque soy tu hijo, te estoy creyendo que tú lo vas a hacer. Amén. En tu nombre reprendo toda muñeca ajena. Reprendo todo muñeco perverso. En tu nombre, Señor, mi matrimonio lo sostienes en tus manos. Amén. ¿Cuándo se ha levantado usted con esa? Hermano, a mí me ha tocado, Señor. Padre, en tu nombre, mira, ese demonio anda Gloria a loco. Dios. Anda perverso. Mira, a veces está tocando mi corazón, pero en tu nombre aquí, Señor, se va afuera. Corazón se endereza en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y vámonos a la línea. Autoridad. El poder de Dios, hermano. Hay que ponerlo creyendo, pero si no lo cree, Dios mío, poderoso. ¿Cómo? Y no ora, menos. Si no ayuna tantito. Y si no, ¿cuánto fue la última vez que se echó su ayuno? Pero bien hecho, hermano. aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un ayunazo de aquellos de poder? Santo. El demonio se va a subir arriba de la cabeza. Si no, nosotros atendemos a este poder que Dios nos ha dado, metiéndonos al requisito que Dios nos pide. Amén. Dios tiene autoridad. Mira, hermano, sobre las enfermedades. Van a visitar tu vida, pero todo tiene un propósito de Dios. Amén. Siempre, no es que nos vamos a enfermar, sí, pero hay un propósito de Dios en nosotros. Yes, amén. ¿Mm? Pero no es que Dios te quiera tener enfermo toda la vida. ¿Sabes por qué muchas veces te enfermo toda la vida? Porque nunca crees, Aleluya. nunca actúa, nunca pide de ayuno y oración con el Señor. Gloria a Dios. Porque entonces el Señor sería mentiroso si dijera que nosotros ayunando con fe no se va a ir esa enfermedad. Así es. No, y el Señor no miente jamás.
Pero ¿qué pasa? Estamos ahí. Y el Señor dice, aquí está mi palabra. Yo les delegué, se la di. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos Y esto sanará. y esto sanará. Y Señor. Sí, hermano. Veamos lo que dice. Con esto terminamos. El Señor tiene autoridad sobre la enfermedad. Lo vimos ahí. En Lucas 7, 8 al 10 vemos la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Sin necesidad, mire hermano, de irlo a tocar. Contra el centurión. Usted lo puede leer ahí. El centurión le dice, mira. Pero mira, ahí está explicando para que entendamos más lo que es tener autoridad y tener esa fe. Mire qué tremendo. Le dice, yo soy hombre. No le dice, yo soy hombre autoritario. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Le dice, la fe de aquel hombre tan grande que le dice, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Tengo hombre que le digo, ve y va. Le digo, viene, ve y viene. Y era hombre bajo autoridad. Oiga bien, no era un hombre, no se identificó con un hombre autoritario en sí mismo, sino que se identificó como que alguien estaba arriba de él. Amén. Y esto le daba, amado hermano, la facultad de manejar a sus siervos. Señor. Cuando él entendía que Jesús, Cristo, como hijo del hombre, estaba bajo una autoridad Amén. que se le había sido delegada y tenía el poder para mandar a aquel que se fuera, Amén. que era la enfermedad, para decirle a la enfermedad, vete, porque era el hijo del hombre que estaba bajo la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Ahora nosotros como hijos de Jesucristo entendemos que estamos bajo esa autoridad. Amén. Entendemos que está sobre nosotros ese poder. Amén. Para que nosotros con la palabra de Dios, en fe, en ayuno, en oración, podamos decirle, mira enfermedad, en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Demonio que me atormenta, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Amén. Fuera de mi matrimonio, fuera de mi corazón. Tenemos nosotros el entendimiento de que estamos bajo esa autoridad. Este hombre lo entendió. Amén, amén. Amén. La fe de este hombre entendió que Jesús estaba bajo esa autoridad. Porque le digo, yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, algo tenemos similar tú y yo. Amén. Solamente le vas a decir a este que se vaya porque te han dado poder para hacerlo. Porque él lo estaba mirando en su forma del Hijo del Hombre. Dios, Amén. Entonces, nosotros, hermanos, el mismo Jesús le dio, amado hermano, a sus discípulos autoridad sobre las enfermedades. Lo leímos en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La palabra de Dios es fiel. Amén. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hemos sido puestos bajo esa autoridad. Gloria a Dios. Bajo esa autoridad del Señor. Que Él la delega a nosotros, a sus siervos, a sus pastores, que son, amados hermanos, humildes, sometidos al Señor. Él les delega esa autoridad. Amén. A sus hijos, no solamente a los ministros, a cada uno que verdaderamente le cree. Pero hay que ponerla, amado hermano, en práctica. Y vuelvo y repito, es ese poder que el Señor le da a los que creen, a sus hijos verdaderos. Pongámoslo, hermano, entendamos que no estamos desprotegidos. Entendamos que no estamos, amado hermano, a la deriva. Entendamos que si hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos, amado hermano, esa cobertura de autoridad de Cristo. Que sabe por qué está pagada muchas veces en nuestras vidas. Por lo que hemos hablado, no hay fe. No hay sometimiento, no hay humillación delante de Dios genuina, no hay el sacrificio vivo que Dios quiere que hagamos. Entonces esa cobertura no ejerce en nosotros nada. Pero si nosotros nos ponemos, hermano, en fe, en la línea del Señor, amado hermano, el Señor va a mostrar, oiga bien, su poder. Gloria a Dios. Y esa autoridad va a ser manifestada a lo que usted le hable, amado hermano, y verá milagros y grandezas en su vida. Así que tenemos, amado hermano, y estamos bajo la autoridad del que es autoridad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que dio autoridad y tiene autoridad contra los demonios, y no se la quedó solo a él, la repartió, la cedió. Tiene autoridad contra la enfermedad y no solamente se la quedó él, la dio a sus hijos. Amén. Tiene autoridad sobre las enfermedades, amado hermano, y sobre, oiga bien, y dio la autoridad para que también enseñara su palabra. Gloria
como Él lo hizo. Así que espero que en esta noche, hermano, hayamos entendido la palabra, seamos edificados por ella, echemos a andar nuestra fe en el Señor. Denle un aplauso al Rey en esta noche y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y nuestro hermanito continúe en esta hora con la oración final y que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria sea al Rey. Gloria a Dios.